¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en día sábado para compartir aquellos temas importantes que nos ayuden definitivamente a mejorar nuestra calidad de vida. Estamos en Camino a la Salud. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Daniel Matar es médico neumonólogo especializado en trastornos del sueño. Hoy hablaremos sobre los nuevos desafíos y tratamientos para dejar de fumar, un tema imperdible, y por qué la necesidad de establecer esta temática nuevamente en el programa. Vamos a escuchar al profesional. Como decía Sarmiento, ya que estamos en su tierra, hay que educar al soberano, ¿no? Y sigue siendo una máxima y muy importante en muchos ámbitos, y bueno, tabaco no deja de ser una cosa muy importante. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente decir lo que venimos diciendo hace muchos años, la sociedad médica, científica y demás, el tabaco produce mucho daño. Como hay más de 1.300 millones de personas que fuman, la mitad de los que fuman se van a morir por causas relacionadas con el tabaco. De los chicos jóvenes que fuman, que por el tema de ser jóvenes, digamos, hay una poca captación del daño que puede tener esto. Bueno, de esos chicos jóvenes, 2 de ellos van a tener problemas serios, incluso muertes el día de mañana, relacionados con el tabaco. Entonces, bueno, la primera cosa es concientizar del daño del tabaco. Si se dejara de fumar, digamos, en el mundo disminuiría el cáncer, todo cáncer en la humanidad, el 30%. Un pequeño dato. Las enfermedades respiratorias disminuirían por lo menos un 30-40%. Las enfermedades cardíacas, 30-40%. Estamos hablando de números enormes. No solamente las enfermedades, por supuesto, la mortalidad, la calidad de vida y los recursos. Los recursos que son limitados en todo el mundo, más en lugares con más niveles de pobreza o con más limitaciones como el nuestro. Entonces los recursos se tienen que distribuir para tapar, digamos, todos los problemas secundarios al tabaco. Por eso es que volvemos a decir que es importante concientizar, digamos, del daño que produce. Segundo lugar, para los más jóvenes podríamos decirlo, de que es algo que esclaviza. Los más jóvenes lo utilizan por ahí una cantidad de cosas socioculturales, ambientales y demás cosas. Entonces no hay una adicción, por así decirlo, tan grande, sino hay una cuestión social. Pero bueno, el punto es que es una droga que hace muchísimo daño. Por supuesto que se va a sentir menos cuando es joven, pero ya de por sí está haciendo daño, que lo vemos. Y el tema es que después no lo van a poder dejar cuando tomen conciencia o cuando sepan, digamos, de qué se trata. Entonces, por eso me interesa hacer un llamado a la población general. Todos debemos de estudiar tratar o intervenir en la problemática del tabaco, porque realmente los números son enormes. De la sociedad que tenemos, estamos viendo que la sociedad, la tercera parte, el 20% de los que fuman son gente que van a padecer, sufrir y morir por este tema. Estamos hablando de que hoy en día aproximadamente, varían las cifras, varían los números, pero 25% de la población fuma, sobre todo los adultos, los hombres siguen fumando un poco más, aunque las mujeres habían aumentado, un poco menos las mujeres, los adolescentes fuman un 30% aproximadamente. Entonces estamos hablando de cifras enormes y estamos hablando de daños enormes. Entonces fundamentalmente es llevar a la realidad y decirle, mire, esto está pasando en el mundo, esto les va a pasar a ustedes, esto pasa en un hospital, que una gran parte del hospital está abocado a los problemas del tabaco. Siempre hablamos del fumador. ¿Y qué decir de aquellos fumadores que son pasivos?
Es imprescindible escuchar qué hay alrededor de ellos y pongamos un ejemplo. Cáncer de pulmón. Cáncer, el 80% de cáncer de pulmón, por supuesto el que veo más yo, que me toca más de cerca, sobre todo los neumonólogos, es producido por el tabaco. De ese 10%, 10-15% de los pacientes que tienen cáncer que no fuman, de ese porcentaje hay un 30% o 20% que son fumadores pasivos. Por decir, los niños que tienen problemas de asma, bronquiolitis, todo este tipo de espasmos bronquiales, una gran parte está relacionado, en parte sí, con los niveles de pobreza, por todo lo que implica, polución ambiental, en fin, hay esas características tan importantes, y en parte por el tabaco. Aparte, esta problemática, por eso es que creo que es importante que las estructuras grandes den un mensaje fuerte. Bueno, ve en el hospital rutinariamente madres que van con hijos, digo madres generalmente, pero que van con los hijos y van fumando y el hijo está al lado, y en un hospital. Entonces hay un desconocimiento, digamos, ¿no? Por eso un poco la charla va apuntando hacia la educación, al desconocimiento del daño. O muchas veces, no, yo fumo afuera, yo salgo afuera. Está bien, es mejor que fumar adelante. Pero está el tabaquismo terciario, que se llama, es que el tabaquismo pasivo, es decir, queda impregnado en la ropa, queda impregnado en esto. Se ha detectado un tabaquismo cuaternario, que son las distintas sustancias que queda el tabaquismo de las colillas y demás, que también pueden producir este tabaco. Es decir, tenemos conciencia de la dimensión del tabaco y del daño del tabaco. Por eso es que hace falta educar y decirle no fumen en la familia, no fumen con sus hijos, no fumen delante de otros. Por supuesto, lo ideal es no fumar, pero por lo menos tener en cuenta eso, porque no se sabe, no hay medidas estrictas, salvo que sea en un ambiente alejado, abierto totalmente y a una distancia de 2 o 3 metros, el tabaquismo va a llegar. ¿Y qué es lo que no estaría contribuyendo a nuestro alrededor para que podamos dejar de fumar, para poder erradicar ese hábito? El tema de las drogas tiene varios puntos de vista, tiene varias dimensiones, ¿no? El tabaco es una de las drogas, o tal vez una de las primeras drogas, ¿no? Y hay muchas dimensiones. Primero, que produce adicción, es una sustancia que produce adicción y eso hace que uno necesite adicción. El tema cultural también es muy importante porque, bueno, por distintos tipos de sobre todo películas, cosas de famosos, digamos, el tabaco sigue teniendo un glamour que contagia y de alguna forma, digamos, introduce a la gente o a los jóvenes porque da una sensación de potencia, de plenitud, de tranquilidad. Incluso en la Segunda Guerra Mundial la gente fumaba, o en esas situaciones estresantes, como que el tabaco forma parte de esta existencia y de un aspecto, por así decirlo, positivo de esto. Tercero, por supuesto, es la enorme presión, digamos, de la industria por producir esto, porque, bueno, obviamente que una persona venda un producto y que ese producto sea algo adictivo a la persona, como dijeron ya hace muchos años, en el año 50 se detectaron que las grandes empresas estaban muy contentas cuando detectaron que había adicción, porque dijeron esto, bueno, este producto, esta mercadería se va a vender, porque logramos que la gente la necesite, no solo que la quiera, sino que la necesite. Y bueno, el tema económico, por suerte funcionó en una forma inversa. Cuando vieron los organismos, sobre todo en Estados Unidos, como muchas de las cosas nacen ahí por poco de sentido común, digamos, vieron de que los grandes costos de salud eran enormes, entonces empezaron a decirle a las tabacaleras que debían de pagar esos costos. Entonces ahí se pudo tomar medidas más grandes, que fueron las más importantes que hubieron desde entonces para empezar a hacer una prohibición importante. Y en el primer mundo, si bien existe la problemática y todo esto más, tiene más conciencia y las medidas son mucho más importantes y más estrictas. Acá tenemos unas medidas importantes, pero muchas faltan y otras muchas no se cumplen, como por ejemplo la aparición, digamos, a la vista en todos los lugares donde está. Debería estar en lugares donde no se vea, más ocultos, que no sean brillantes, que no sean en rojo. Hay cosas que se han hecho, pero todavía faltarían mucho más. La venta a los menores. El 80% de los menores lo compran al cigarro. No es que se lo pasan, no se lo piden, lo compran porque nadie pregunta la edad, por supuesto. Algún otro, bueno, vende un cigarrillo suelto, lo compro para alguien. Entonces, la prohibición debía ser mucho mayor, en mayores lugares, mayores ámbitos de salud.
Por un lado eso, y segundo lugar, lo que haya ser más firme. Y tercero, bueno, también hay un tema, digamos, de contrabando que sigue existiendo y que, bueno, como tantos otros. Entonces, esa problemática es importante, pero la acción del gobierno no puede salir de esto. Y muchas veces se ve el impacto económico porque sacan impuestos, porque las empresas, pero el costo en salud, como hemos dicho, 5% del costo de salud se los gasta en tabaco y los daños del tabaco. O sea que lo que se pueda sacar nunca va a ser importante en relación al daño con respecto al tabaco, al daño laboral, al daño económico, al daño que existe. Entonces, los factores son múltiples, como dijimos, culturales por un lado, la presión de la industria por otro lado, la liviandad, digamos, del Estado, digamos, para controlar estas cosas. Pero bueno, por eso es que apelamos un poco a la sociedad y que la sociedad tome conciencia y por ahí que la sociedad también presione o apoye ciertas medidas, como lo que estamos tratando de hacer en este momento, insisto, porque creo que es algo muy bueno lograrlos, por ejemplo, los hospitales, salas, etcétera, libres de humo. Sería un mensaje muy fuerte para la sociedad saber que este lugar es sagrado, no puede existir el tabaco. Entonces ese es un mensaje como decir, bueno, esto va en serio, esto lo tenemos que cumplir porque va en serio y es por nosotros. Y con grandes carteles que digan del daño y demás cosas. Por otro lado, es una cuestión social. Es mayor el porcentaje de gente que fuma de las clases más bajas, con mucho más limitaciones económicas, y es mayor el daño que produce por todas estas otras cosas que dijimos. Las condiciones en que están hacen que el tabaco haga más daño y, por supuesto, a que tenga menos recursos para afrontar los daños que puede producir el tabaco. Uno lo ve en el hospital, las limitaciones que existen para ofrecer cosas. El 5% de la población que fuma solo tiene en el mundo, distintos más arriba, más abajo, qué sé yo, la posibilidad de tener un buen tratamiento para dejar de fumar. Son el 5%. O sea que, sin ninguna duda, que todo lo que podamos ofrecer de medicación, ahora esta nueva que ha salido, que es una pata más, digamos, en esta mesa de farmacoterapia para hacerlo, pero sin ninguna duda, digamos, vamos a quedarnos siempre cortos con la problemática global del tabaco. Por eso es que, digamos, la concientización tiene que estar al tope de esto y tenemos que acompañar a instituciones, fundaciones, lo que sea con respecto a la misma, ¿no? Ahora, si sos fumador, seguramente lo que viene es lo que estabas esperando, lo que te va a interesar. Vamos a conocer sobre las variantes y novedades en tratamientos para dejar de fumar. Hay 3 vías, digamos, por las cuales se puede tratar, digamos, esta adicción. Una es el reemplazo nicotínico, que tiene la función de actuar como la nicotina, pero solamente que al ser las vías distintas, que no tengan toda esa parte gesticular, conductual, digamos, de llevarse el cigarrillo, formar un hábito y demás, hace de que de alguna forma se vaya perdiendo, digamos, estos elementos de la adicción. Entonces eso, terapia de reemplazo, tiene su efectividad, por lo menos 20-30% de los pacientes logramos que puedan dejarlo, siempre con el tratamiento cognitivo-conductual. ¿Qué significa? Darle pautas de conductas del paciente con respecto a sus problemáticas, con respecto a su sociedad, con respecto a la parte de ansiedad, que es muy importante, con respecto a cosas así, lograr estabilizar el cuadro que tenga la persona, porque la ansiedad, la depresión, que son muy comunes en nuestra sociedad, en las problemáticas de vida que tenemos, si no la paramos, el tabaco, con todo ese potencial de adicción que estimula, que de alguna manera hace dar un poco de euforia, lo va a ayudar. Entonces, siempre tiene que haber esta parte conductual que necesitamos hacerlo. Entonces, el reemplazo es una de las que está, funciona. El bupropión, que es otra de las drogas que tenemos, lo que hace es aumentar, digamos, la capacidad de estos estimulantes y hacer que la paciente se sienta bien y disminuir un poco su síndrome de abstinencia. Y bueno, y la citicina, que sería el nombre más sencillo para decirlo, si no es muy largo el otro, es como un agonista parcial, es decir, va a producir un estímulo similar al otro y a su vez va a hacer que el tabaco, digamos, tenga menor estímulo, menor sensación de placer cuando el paciente lo tome. Entonces eso se ha visto que tiene una muy buena evolución en los pacientes. Pero el paciente, como siempre insisto, debe estar preparado para afrontar y para hacer. Como usted lo dijo, no hay magia con respecto a esto, una droga que quite para cómo. Porque como toda adicción ha formado todo un circuito en nuestro cerebro de adicción, de placer, de plenitud y a su vez el hábito
un paciente de 40, 50 años ha pitado aproximadamente más de 70.000 veces. Entonces eso ha generado una adicción, una rutina. Entonces está incorporada en lo que llamamos reflejos condicionados. Entonces a la mañana levantarse, después de comer, en todos esos hábitos, ya el tabaco entra solo, con ganas o sin ganas, porque ya forma parte de la vida. Entonces toda esa deshabituación es la que tratamos de hacer los médicos en la parte de salud, acompañar y demás, para cambiar hábitos de vida y cambiar la forma de verse con respecto al tabaco y desanclarse de ese lastre que significa fumar. La medicación lo que va a hacer es facilitar esto, digamos, disminuir el sufrimiento, esa adicción, esa ansiedad. Sin ninguna duda es muy buena, pero sin ninguna duda seguimos necesitando las ganas, digamos, de la persona para dejar de fumar y comprometerse un poco con pequeñas cosas. No se trata de hacer cambios enormes, pero pequeñas cosas se pueden lograr mucho. Doctor, vamos a aclarar una situación, porque mi vecino yo lo veo que fuma de vez en cuando, pero varias veces le dije, animate a dejar de fumar, intentalo. Y dice, la verdad que no vale la pena porque lo mío es el hábito nada más. Lo mío no es una adicción. Yo cuando quiero lo dejo. ¿Podemos diferenciar entre hábito y adicción al tabaco? Es imprescindible hacerlo y además, ambas situaciones, ya sea la del hábito o la de la adicción, ¿hacen el mismo daño? Escuchemos. Hay una mayor daño, digamos, del tabaco en la medida que uno fume más cantidad. Fumar 1 o 2 por día, sin ninguna duda, va a ser mucho mejor que fumar 20, absolutamente. Hay 4 pilares que están relacionados con la adicción que son importantes. La adicción física, que es el síndrome de abstinencia, esa desesperación por fumar, ese malestar, es temblor, angustia, pérdida de apetito, insomnio por fumar, que bueno, eso es una adicción física severa y de donde más funciona, digamos, la medicación por un lado y algunas otras cosas. Otra parte es la parte psicológica, es muy importante y también en estos días es lo más importante. Un paciente que tiene problemas en su vida distintos económicos porque no puede pagar, porque tiene problemas familiares con los hijos, con la familia, que no puede vivir. Entonces esa angustia, esa ansiedad, y si ya venía fumando y demás, de alguna forma el tabaco se encarga de un poco de menguar toda esa carga de angustia y demás cosas. Es una soledad que pueda estar pasando, una extrema problemática o enfrentar un cuadro grave de situaciones. Bueno, el tabaco de alguna forma tiene un efecto realmente modulador de esa angustia, de esa ansiedad, de esa depresión. Entonces, bueno, es una pastilla que en ese momento para él es fundamental. Lo otro está relacionado un poco con el hábito, o sea, esa conducta de hábito, ¿no? Ya es una rutina, ya uno instantáneamente lo toma por rutina, después de comer, es el momento de relajarse y de tabaco, en fin, son rutinas que aparecen, que por supuesto menor, y lo otro es social, como muchos pacientes lo dicen, no, yo soy social, porque fuman los otros, me pasa uno y demás. Todos son adicciones. Por supuesto que el grado de adicción va a ser menor, otro va a ser mayor, pero como dice el dicho, el estar atado con una cadena o estar atado con un hilo, si uno está atado, sigue estando atado. Entonces, lo bueno de eso es que, bueno, hay que insistir y va a ser más fácil, si quiere el paciente y toma conciencia de esto, dejar de fumar, que es más severo. Pero los dos siguen siendo adictos. La adicción, ¿cómo se define? Cuando uno ingiere en su organismo una sustancia que es nociva. Uno sabe que es nociva y no la puede dejar y a veces la esconde del medio general. Entonces, esa es la definición de adicción. Uno toma una sustancia, sabe que es nociva y no la puede dejar. Entonces, bueno, eso define la adicción. Entonces, por supuesto, hay distintos niveles, distinta gravedad, sí, pero todos son adicciones. No será lo mismo, estoy de acuerdo. Fuma uno, no va a tener el mismo problema que fuma 20, por supuesto, pero sigue siendo nocivo. No está bien o no es poquito. Está mal, menos mal, pero está mal. Está mal por muchas cosas, porque aparte, persona que está estable anímicamente, un montón de cosas y demás, el fume uno no hay problema, pero si ese paciente tiene una angustia, entra en una depresión, va a aumentar, porque sabe que eso le da placer, eso le ayuda, eso lo estimula, eso lo acompaña, entonces está pegado a eso. Cuando las circunstancias vienen en contra, aumenta. Pasa esto y se ha estudiado mucho últimamente en la parte sociocultural. La gente más pobre, más humilde, con menos recursos y más cosas, fuma más,
por un montón de circunstancias, entre otras cosas sus limitaciones, su angustia, su frustración, y el tabaco es su compañero y demás. Y es mucho más difícil dejarlo porque no tiene para comer, pero no tiene para fumar porque lo ayuda. Entonces quiere decir que siempre va a estar ahí y en alguna circunstancia va a entrar o va a aumentar o va a empeorar la situación que uno tiene. Y para el final de este informe, dejemos una comparativa. Una persona que se preparó durante cierto tiempo para el día de dejar de fumar, versus una persona que lo hizo de la noche a la mañana. ¿Quién tendrá éxito en este camino de dejar de fumar? Vamos a escuchar a continuación al profesional. Hay dos cosas ahí. El hecho de que se prepare es tener una intencionalidad fuerte. Entonces, la intencionalidad es muy importante. El luchar, el tener ganas, además. Eso, sin ninguna duda, es muy importante porque habla de toda una construcción que uno hace para defenderlo. Por eso, lo interesante de esto es cuando uno lucha contra este trabajo y lo supera. Eso habla de que el paciente ha lograr, digamos, tener una voluntad, una resiliencia que ha superado. Y eso le va a ayudar para la vida. Superar el tabaco es un esfuerzo que uno logró para superar un problema, más allá de la adicción del tabaco puntual. Realmente es una construcción personal muy importante, con lo cual dejó el tabaco y es capaz de hacer eso por otra cosa. Por lo tanto, es muy importante esa ansiedad que tiene. El otro tema, bueno, si realmente su nivel de adicción, el que dejó así nomás, si su nivel de adicción era bajo, no tenía problemas genéticos, que también es una causa que sea familiares que lo influya, y por ahí dejó, y bueno, si las circunstancias no son negativas y demás, y el paciente no era muy adicto, por supuesto tal vez no fume más porque realmente nunca le fue un problema. Pero sin ninguna duda la construcción, digamos, que va a ser la persona que sea fuerte, le va a servir para él, para superarlo ahora, para superarlo después, y creo que como una superación personal, que también que es una cosa plausible. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste y también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos, cuando volvamos, estaremos conversando con un odontólogo sobre la técnica del blanqueamiento dental. ¿Es para todos? ¿Cuándo se sugiere? Vamos a salvar todas las inquietudes en un ratito nada más. No te vayas, por favor. Con Trabajando Sueños, más personas con discapacidad pueden acceder a una experiencia laboral real, con acompañamiento profesional y apoyo económico durante 6 meses. Esta segunda edición se desarrolla junto a empresas privadas, organismos e instituciones del Estado y amplía la edad de participación de 18 a 65 años. Además, el apoyo económico aumenta un 75% y al finalizar se abre una posibilidad concreta de inserción laboral. Una oportunidad para crecer, ganar autonomía y construir un proyecto de vida con más posibilidades. Porque construir inclusión también es construir el San Juan que viene. San Juan Gobierno. Doctor Renzo Olmedo, psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatría perinatal. Teléfono para turnos 266 50 30 972. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Doctor Renzo Olmedo. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención, vecinos y comerciantes de la Avenida Rioja entre Avenida Libertador y Santa Fe. A partir de esta semana estaremos repavimentando esta arteria. Te sugerimos respetar los desvíos indicados, transitar con precaución y elegir las vías alternativas a tu destino. Agradecemos tu colaboración. Y si necesitas más información, visita la app cortedecalles.sanjuan.gov.ar. Sí, ahora también le toca al centro. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta.
El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. En Clínica Santa Lucía te la hacemos fácil, desde la comodidad de tu casa. Saca tu turno por WhatsApp al 2644-360660. Es rápido, práctico y sin complicaciones, sin colas, sin esperas, sin perder tiempo. Porque cuidar tu salud visual nunca fue tan sencillo. Clínica Santa Lucía, la mejor manera de ver la vida. Vamos a conversar con Leopoldo Mas. Él es odontólogo y la pregunta estética. Blancamiento dental. ¿Es para todos? ¿Cuándo es necesario? Vamos a introducirnos en este tema con el profesional. Esto es como ya el paso más final, por decirlo de alguna forma. No podemos llegar a lo estético sin tener resuelto lo funcional o los problemas patológicos que nos puedan afectar la boca. Ya sea, no se puede hacer un blanqueamiento si tenemos una caries, si tenemos algún diente que hacer una extracción o porque no vamos a lograr lo adecuado. O sea, esto sería ya para darle como el punto final algo lo estético. Definitivamente requiero un tratamiento de blanqueamiento dental para mejorar mi estética, pero primero es lo primero. Hay cuestiones por resolver. Veamos cuáles. Por ejemplo, se reciben muchas consultas que vienen y dicen, no, me molesta este diente, quiero blanquear. Y bueno, sí, lo que estamos viendo por ahí es solamente la parte de adelante, los dientes, olvidándonos del resto de la boca. Entonces, si no tenemos una buena masticación, una buena dentadura, no vamos a poder resolver solo con un blanqueamiento, digamos que, como dije, sería lo final. Por ejemplo, si hacemos un blanqueamiento sobre un diente que tiene una caries, no vamos a lograr blanquear o vamos a afectar el diente porque está teniendo ahí una patología y ya poder generar un mal mayor. O, por ejemplo, si tenemos alguna por decirlo básicamente, una tapadura anterior, vieja en este caso, que por ahí cambian de color, y bueno, hay que eliminar esa tapadura o hacer el blanqueamiento, pero después reponer, porque nos va a quedar un diente totalmente blanco o más clarito que la tapadura que tenemos en boca. Al igual que si hay que hacer algún trabajo, alguna corona, algún trabajo de prótesis, también, o sea, se realiza el blanqueamiento y luego realizamos la prótesis, pero siempre hay que realizarlo porque una prótesis vieja y luego el blanqueamiento nos va a diferenciarse, se va a ver una diferencia en la tonalidad, en el color. Y es imprescindible que conozcamos la composición del diente, el color verdadero que tiene, lo natural que se da. Podríamos hablar de factores que podrían intervenir en esa tonalidad y vamos a escuchar a Leopoldo Mas a continuación. Tenemos varios factores que pueden afectar. Primero también hay que aclarar que el diente no es blanco. Bien, el color del diente no es blanco, es una tonalidad más amarillenta. Tenemos los tejidos del diente que sería el esmalte y por dentro del esmalte un tejido que se llama dentina.
ese es el que le da más que nada el color al diente, ¿bien? El esmalte es más translúcido, ¿bien? Y ese tejido es más amarillento, ¿bien? Y después también varía mucho en los dientes, en la persona, en la tez de la persona, en el color de la persona. Hay personas más morochas, más rubias, que va variando, o sea, no es el mismo diente para cada persona. Bien. Y pues también hay que ver, por ahí me consultan, no, tengo este diente más amarillo. Sí, pero ese diente que me estás marcando por ahí es el colmillo, es el canino. Bien, ese es un diente con mucho cuerpo, muy robusto, entonces tiende a ser más oscuro que el resto de los dientes. Entonces siempre va a haber tal vez vamos a notar una diferencia. Escuchamos 1000 veces que el hábito de fumar, el tabaquismo, la nicotina generan que los dientes se pongan amarillos, bien para que lo puedas comprender. Pero hay otros factores que pueden resultar modificables y que justamente intervienen decididamente en el cambio de tonalidad de los dientes, el consumo de algunos alimentos, alcohol y demás. Vamos a escuchar. El día a día ya con el café, el té, el mate mismo, que acá se toma mucho mate en Argentina, son factores que pueden oscurecernos el diente, ¿bien? El vino tiene muchas propiedades que cambian el color, o no sé, qué bebida popular, no sé, Fernet con coca, también son bebidas oscuras que pueden afectar a la coloración del diente. Por ahí también hay diferentes tipos de agua. El agua por ahí trae flúor. El flúor es bueno para los dientes, pero un exceso de flúor nos los pone marrones a los dientes también. Bien. Entonces por ahí puede haber un cambio por el simple hecho del agua. Hay zonas en la Argentina que vemos que la gente por ahí tiene los dientes más marrones y por ahí no es que es un diente enfermo, es un diente que por ahí tiene el agua que toma en esa zona tiene mucho flúor. Entonces, o por ahí mismo dentro de San Juan puede venir agua con más flúor en diferentes zonas y también cambiarnos la coloración del diente. No quiere decir que es un diente enfermo, que esté cariado, no, simplemente, bueno, el flúor nos puede afectar. Vamos a conocer decididamente ahora qué es el blanqueamiento dental, qué se hace. Veamos. Y el blanqueamiento dental consiste básicamente en aplicar un gel, que es un pH ácido, el cual disuelve o borra las manchas superficiales, produce una leve desmineralización, pero bueno, no hay que asustarte, por ahí hay mucha información falsa o miedo que dice, no, me va a desmineralizar el diente, me lo va a debilitar. No, sí produce una desmineralización, pero en el mismo acto del blanqueamiento, una vez que se termina, se hace una topicación con flúor que se deja actuar unas horas. También la misma saliva tiene flúor, entonces todo vuelve a remineralizar el diente y a generar un tejido fuerte que obviamente más claro, que es lo que deseamos, pero no nos va a debilitar ni nos va a producir una sensibilidad permanente. Puede producir una sensibilidad leve, momentánea, pero como te digo, con el flúor y el pasar del tiempo y la saliva, vuelve y no va a producir una sensibilidad permanente. ¿Y cómo es la técnica, odontólogo? Aquí te pido por favor que prestes atención a las variantes que hay. ¿Nos quedamos solamente en el consultorio o hay tareas para la casa también? Vamos a ver. Tenemos un blanqueamiento en el consultorio. Cuando, por ejemplo, vienen y me consultan, tengo tal evento en 2 semanas o el fin de semana y ya necesitamos un resultado rápido, express, hacemos un blanqueamiento en el consultorio. Bien, después tenemos otro tipo de blanqueamiento que puede ser en la casa, que ya nos lleva 2 o 4 semanas llegar a la tonalidad, al blanqueamiento, ¿bien? Y luego tenemos por último también otro blanqueamiento ya más puntual, por ejemplo, hemos hablado de tratamiento de conducto, que se producen por golpes en los elementos dentarios. Esos elementos dentarios cuando sufre la muerte del nervio, se retira el nervio y se hace el tratamiento de conducto, también cambia de coloración con el pasar del tiempo. Bien, entonces ahí ya estamos hablando de un tipo de blanqueamiento interno del diente. Pero para los 3 casos se utiliza el mismo compuesto, es un gel ácido, y lo que varía entre el del consultorio y el de la casa, digamos, en el ambulatorio, es la concentración. Bien, uno tiene una concentración mucho más alta, el del consultorio, por eso es manipulado por profesionales, son sesiones cortas y el resultado es mucho más rápido, pero también es más corto en el tiempo, digamos. Los blanqueamientos, vamos a aclararlo, no son permanentes.
O sea, se hace el blanqueamiento, se consigue, pero bueno, luego de vuelta con la rutina, con la vida normal, vuelve a la tonalidad normal el diente. Y el profesional menciona un gel. Ese gel, ¿cómo se aplica sobre las piezas dentarias? Vamos a escuchar. Un gel que viene como en una jeringa, se hace una protección vienen dos jeringas, una que es una barrera protectora porque tenemos que proteger todo lo que es tejidos blandos, o sea, las encías. Bien, se coloca también un separador para los labios, los cachetes y se seca bien los elementos dentarios y se coloca con la jeringa del gel ácido, se coloca en contacto solo con la parte del diente, con la parte dura, digamos, el tejido duro. Son sesiones de entre 45 minutos y 1 hora. Se coloca, se puede activar el proceso con la lamparita esta azul que hemos visto todo en el consultorio para que endurece las pastas. Esa misma lamparita hace actuar el compuesto y se deja actuar unos 35, 40 minutos, 1 hora. ¿Bien? Se puede, si vemos que el paciente refiere sensibilidad o ya conocemos al paciente y sabemos que es por ahí un paciente sensible, se puede dividir en 2 sesiones. Se hace una sesión hoy, se limpia, se hace atopicación con flúor, se deja descansar 1 semana y se repite con lo que resta de la jeringa. Pero es una jeringa por paciente. Leopoldo, hay que tener en cuenta en el post. Me sometí a un tratamiento. ¿Qué debo hacer luego? ¿Qué cuidados especiales tener justamente para preservar lo más posible el efecto de este tratamiento? Inclusive las tareas en la casa. Veamos. Lo primordial sería por los próximos 24 horas, 48, 72, si puede ser, lo que más podamos, pero bueno, no mucho más de eso, tener una dieta más blanca, digamos. Sería comer alimentos que no tengan una coloración fuerte. Darte un ejemplo, no sé, remolacha, zapallo, algo que nos pueda, o en la bebida misma, vino, café, mate, intentar suspenderlo por un periodo de 24, 48 hasta 72 horas, bien, hasta que el diente, como comentamos al principio, remineralice y vuelva a organizar su estructura. Una vez de eso ya volvemos a la vida normal, porque sabemos que el diente va a volver a la coloración, digamos. Tampoco podemos suspender mate o café de por vida. Hice lo correcto, el preparamiento de mis piezas dentarias, todo en condiciones, me sometí a este blanqueamiento dental. ¿Y cuánto durará el efecto en promedio? Vamos a escuchar. Se puede estimar, puede durar unos 6 meses, puede durar menos, pero bueno, también va en la persona. Bien, en la misma persona, o sea, en diferentes personas, depende también la rutina que él tenga. No es lo mismo una persona que toma un café al día que toma 5, no es lo mismo una persona que fuma que no fuma. Y también, bueno, no sé, por ahí se va a ver. Lo importante es ver uno mismo cómo llegó y cómo se fue. Si se llegó, porque después dicen, no, yo vi a tal persona, a tal amigo, le quedó más blanco. Sí, pero bueno, él tal vez llegó con una coloración de dientes más blanco, porque es otra persona, tiene otro tipo de diente, entonces la comparación es con uno mismo, digamos. Eso sería haciendo hincapié más que nada en la parte del consultorio. Después tenemos otras formas de hacer lo que es en nuestra casa, digamos, que ya sí son sesiones más largas, se puede usar para dormir, se hace un molde de los dientes y se hace algo similar a un protector bucal o a una placa de relajación, bien, y se le entrega al paciente las jeringas con este gel ácido, bien, pero en una concentración mucho menor, ya lo manipula el paciente. Esto nos puede llevar entre 2 a 4 semanas, dependiendo de cuánto queramos blanquear, y se aplica sobre este dispositivo, que sería como la placa, y se coloca en la boca, bien, y ahí se deja actuar 4 o 6 horas. Se puede usar durante el día, si estás trabajando en tu casa o estás en tu casa, lo puedes tener puesto, o puedes colocarlo a la noche para dormir, 4 o 6 horas, luego sacas y enjuagas. Bien, al ser un tratamiento más prolongado y no tan invasivo, digamos, puede darnos un resultado más a largo plazo, un poco más que, pero bueno, sí, nos conlleva más tiempo de tratamiento. Odontólogo, le hago una consulta inmediatamente. Concurro a la farmacia o voy al supermercado y me encuentro en la góndola
con distintas etiquetas dentro de los envoltorios de las pastas dentales. Muchos de ellos dicen ser blanqueadores, que tienen algunos componentes que me van a dejar más brillantes y más blancos los dientes. ¿Qué hay de cierto en estos productos? Vamos a escuchar. Es mucho más marketing que lo que se logra, digamos. Bueno, nos van a mostrar una propaganda en la cual empieza a lavarse los dientes y termina con unos dientes totalmente blancos, totalmente marketing. Puede tener algún efecto, ayudarnos, blanquearlo, bajar un tono, no vamos a conseguir lo mismo que se consigue en el consultorio. Tampoco se va a conseguir el consultorio con este tratamiento, algo que viene y dice, quiero los dientes completamente blancos. Bueno, que lo vi en una película, en una serie, en la televisión. Generalmente estas personas que están en la película, en la televisión, y estaban con unos dientes y después aparecen unos dientes blancos completamente, han hecho otro tipo de tratamiento, con otro material. No es su diente lo que estamos viendo, es como si fuese una corona o una carilla que se llama, que se pega sobre el diente. Bien, se desgasta su diente original y se hace con otro material, ya vendría a ser porcelana, que son bien blancos, se coloca sobre el diente. Bien. Que no es lo que se busca tampoco, o sea, eso también viene a ser una corona del consultorio. Se toma como parámetro los dientes del paciente del otro lado o los dientes vecinos y se llega a un color armónico. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y cuando volvamos estaremos hablando de un trabajo en particular, el de la minería. Es un trabajo en altura y un dato no menor, el aspecto emocional, cómo cuidarlo, preservarlo. En minutos con una especialista, no te vayas. Calingasta ya tiene 2 puentes nuevos sobre los ríos Los Patos y Colorado, que cambian la conectividad de toda la zona cordillerana para siempre. Detrás de esa obra hay 250 trabajadores y el 90% de ellos es de Calingasta. Con una inversión cercana a los $15 millones, ejecutada por Glencore Pachón junto a empresas sanjuaninas, esta infraestructura fortalece la producción, el turismo y el desarrollo de una de las zonas más estratégicas de la provincia. Porque el desarrollo de San Juan se construye en San Juan con nuestra gente. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro
porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. La licenciada María Sol Sazul es neuropsicóloga, trabaja para Rehabilitar San Juan y hoy el tema elegido es la minería. Trabajo en altura, pero vamos a poner la mirada particularmente en el aspecto emocional del trabajador. Así nos introduce la profesional. Mi carrera de grado es licenciatura en psicología, así que vengo un poco a plantearles cuáles son los desafíos psicológicos en estos trabajos de altura. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de salud ocupacional hablamos de lo físico, ¿no? De poder prevenir accidentes que tienen que ver con lo físico, la ergonomía del paciente, la prevención de accidentes, pero hoy en día queremos correr un poco más ese desafío y hablar de la salud psicológica, ¿sí? De la salud mental que implican este tipo de trabajos. Como podemos ver, este tipo de trabajos están caracterizados por ser ambientes muy distintos a los trabajos convencionales. Trabajan en altura, tienen un sistema de roster donde van cambiando 7x7 o 15x15. Tienen también mucha demanda cognitiva, pero también mucha demanda de exigencias de tener que cumplir con los plazos. Tienen aislamiento social porque dejan la casa, dejan los amigos para ir a trabajar a otro contexto. Entonces es necesario poner sobre la mesa la salud mental de las personas que trabajan en minería. Licenciada, ¿qué pasa con un trabajador que se eleva a varios metros? Bien, está allí en la mina, a 3.000, 4.000 metros de altura. ¿Qué sucede en el organismo? Y eso que sucede en el organismo, ¿cómo impacta en lo emocional? Vamos a entender. Una de las características o de los trastornos que sufren las personas que trabajan que podrían sufrir las personas que trabajan en la cordillera tiene que ver con el sueño. ¿Sí? Se altera mucho el proceso del sueño por la falta de oxígeno. Entonces esto se ve intervenido. Cuando nosotros dormimos mal se despierta en nosotros también cierta ansiedad. ¿Sí? Siento estrés porque yo pasé una mala noche, tengo que cumplir con estas exigencias. ¿Sí? También pueden sufrir aumento de la presión arterial. ¿Sí? Es importante llevar que sean muy prolijos con los signos vitales, ¿sí? Con la falta de oxígeno, para que todas estas cosas ayuden a sentirnos bien físicamente, para poder trabajar como corresponde y que la salud mental esté controlada o asegurada, por así decirlo. Se supone que hay una preparación previa antes de subir a cumplir ese trabajo en la mina. Una preparación en lo físico y en lo emocional. Vamos a conocer de qué modo. Nosotros, antes de seleccionar a quien va a trabajar en altura, le hacemos un examen preocupacional. ¿Viste? El mismo está compuesto por un análisis clínico, ¿viste? Un estudio clínico, cardiológico, odontológico, oftalmológico, fonoaudiológico y psicológico. ¿Sí? Donde ahí vemos tratamos de reducir los riesgos de presentar algún trastorno en altura, ¿sí? Por lo menos tratar de reducirlos. A partir de todo esto, si la persona está apta para trabajar en altura, empezamos a trabajar con la formación de ellos, ¿sí? A contarles verdaderamente en qué consiste el trabajo en altura, ¿sí? A esto de que por 14 días no van a estar con sus amigos o no van a estar con su familia, en estos 14 días puede pasar algo y nosotros estamos lejos, ¿sí? Muchas veces poderles contar cuáles son las exigencias que tiene este trabajo, ¿sí? Generalmente son jornadas laborales muy largas, entonces qué nivel de atención tienen que tener, cómo tiene que ser su velocidad de procesamiento, cuánta atención tienen que prestarle, ¿sí? Los capacitamos en EPP, en todo lo que tiene que ver con el equipamiento de seguridad para evitar así riesgos de trabajo. Y supongamos una persona que no se preparó debidamente.
¿qué puede ocurrir con esa persona? Vamos a escuchar en la práctica. Si en la aptitud, ¿sí?, en el preocupacional, este operario no puede subir, ¿sí? Y si no le da mucha importancia a su salud emocional en altura, lo que puede pasar es que hay un síndrome que se llama el síndrome de burnout, ¿sí? El síndrome del quemado, que se caracteriza como por 3 pilares, que son personas que tienen desórdenes emocionales, ¿sí?, sufren aislamiento social y bajan su rendimiento laboral, ¿sí? Entonces, generalmente suele pasar esto cuando se encuentran expuestos a situaciones de estrés, ¿sí?, y a una red de apoyo ausente, ¿viste? Cuando no se animó a pedir ayuda o cuando no dijo, che, me está pasando esto y estoy angustiado por esta. Cuando el operario no pide ayuda a la gerencia o a su equipo de trabajo, suele pasar esto. La pregunta, licenciada, es, me sometí a los estudios previos, ya estoy en condiciones para subir. Si a ese trabajador lo acompañan en forma permanente, lo asisten también en altura, o la asistencia es solamente aquí, cuando estamos a 100 metros sobre el nivel del mar. Estamos en San Juan, en la ciudad de San Juan. Vamos a escuchar cómo es el procedimiento de trabajo. Hoy, por suerte, la minería cuenta con la posibilidad de tener internet, ¿viste? En sitio, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de estar de manera permanente en contacto con las personas que trabajan con nosotros en minería. Tratamos de hacerle el seguimiento tanto cuando están en el roster arriba a cuando les toca descansar abajo. Vamos a poner algunos ejemplos también y hacer una comparativa. El tipo de trabajo. Supongamos una persona que cumple su jornada en la ciudad de San Juan, hace tareas administrativas o trabaja en la construcción, ¿bien? Versus una persona que lo hace en la altura, trabaja en minería. Esta última situación, la del trabajo en altura, supone un trabajo de alto riesgo, con mayor desgaste. ¿Qué dice la casuística? ¿Qué dicen las leyes? Vamos a escuchar a continuación sobre estos tipos de trabajo. Yo creo que cada trabajo tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Lo importante es reconocerlo y contarlo. Digamos que cuando él asuma el rol, digamos, o elija trabajar en alta montaña, tiene que saber a lo que se está exponiendo, ¿sí? A esto que te contaba recién, al aislamiento social, ¿sí?, principalmente, al cambio de roster, a trabajar 14 por 14, a jornadas muy largas de trabajo, ¿sí?, a no volver a la casa, ¿sí?, a perderse determinadas situaciones. Entonces yo creo que es muy importante contarles la realidad de del trabajo, más allá de lo económico, ¿sí? Hoy sabemos que para San Juan el trabajo en minería es una oferta laboral muy rica, ¿sí? Entonces deben saber que todo esto tiene pros y tiene contras. Y la consulta, por último, a la licenciada María Sol Sasol es sobre la estructura de Rehabilitar San Juan. ¿Qué hay que decir de los profesionales, la tecnología, los estudios que realizan? ¿Están a la altura de las circunstancias, preparados para accionar y abordar a un trabajador que decididamente cumple funciones en esos lugares, en la minería? Vamos a escuchar. Nosotros en Rehabilitar San Juan trabajamos hace más de 20 años en minería y tenemos como 3 grandes pilares. Lo primero, que tiene que ver con la salud ocupacional, ¿sí?, con la realización de los estudios previos a ocupar el cargo para trabajar en minería, como te contaba recién, todo el estudio de cardiología, clínico, oftalmología, odontología, fonoaudiología, psicología, espirometría. La segunda, que eso queda ubicado en la calle Caseros, 677 Sur. El segundo pilar tiene que ver con la medicina en altura, ¿sí? Nosotros trabajamos con médicos, paramédicos y enfermeros, ¿sí?, en enfermerías puestas en el sitio remoto, ¿sí?, en la cordillera. Entonces, allí atendemos a todos los operarios que trabajan en minería, detectando posibles diagnósticos que deben ser derivados hacia centros de más complejidad o resolviendo
los síntomas en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, las hipertensiones, la falta de oxígeno, las descomposturas, ¿sí? Vamos trabajando esa sintomatología en el campamento. Y el tercer pilar es, que estamos empezando con esto, es la parte de rescate, ¿sí? Estamos trabajando, brindando el servicio de rescatista frente a accidentes que así requieran la parte de rescate. Vamos a hacer la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No te vayas, por favor. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Dr. Renzo Olmedo, psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatría perinatal. Teléfono para turnos 266 50 30 972. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Dr. Renzo Olmedo. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 17:30 en otro Camino a la Salud y con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla.
estarán a disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.